¿ok? Pero los que estuvieron el día pasado, que hicimos un planteamiento general, hablamos del Estado democrático, el Estado, del modelo de Estado democrático de derecho en general, y establecimos, si recuerdan, establecimos como 4 aspectos esenciales, aparte de la legitimación, que decíamos que lo fundábamos en el contractualismo. Después hablábamos de la participación política, hablábamos de el pluralismo, hablábamos de la división de poderes y del Estado de Derecho, principio de legalidad o supremacía del derecho, como quieran llamarle. Y decíamos, si falla uno de estos elementos elementos de una estructura que la formulamos como modelo. Si algunos de estos elementos falla, no hay modelo de Estado democrático de derecho. No hay, porque le falta pues una pata del conjunto, en una visión, dijéramos, sistémica de todo ello. Bien, como el curso, como quieren llamarle, se llama la democracia y sus enemigos internos, el Estado democrático y sus enemigos internos, y decíamos a qué nos referíamos con enemigos internos, no formas de Estado que se fundamentan y se legitiman en un sistema distinto del democrático, una autocracia pues que dice, no, sí, la gente no tiene que decir nada, esto no es un contrato, aquí hay un orden, un jefe y unos ciudadanos que obedecen y ya se acabó, sino que lo decíamos que se degeneraban progresivamente alguno de estos 4 elementos. Hoy y dijimos que trataríamos 2, hoy vamos a empezar por el primero, por la partitocracia. El próximo día haremos el populismo y finalmente nos referiremos a estos problemas en España. Ya ha visto un poco el plano teórico general o lo que entendemos por cada uno de estos conceptos, modelo de Estado democrático de derecho, modelo y de generaciones, para decirlo así, partitocracia y populismo, hacer un final con esto aplicado a España. Bien, dicho así, o visto así, entonces tenemos, hoy trataremos del tema de la partitocracia. Y para hablar de la partitocracia tenemos que hablar de los partidos en sí mismos, primero, para ver cómo la partitocracia tiene el riesgo de cargarse la división de poderes y, por tanto, puede afectar de manera seria a lo que es el Estado democrático de derecho, porque uno de los fundamentos, una de las patas sobre las cuales este se funda, pues puede ir desapareciendo. Bien, planteemos primero el problema de los partidos. Con dos vectores, que podríamos decir, los partidos son necesarios y los partidos son peligrosos. Los partidos son necesarios pero peligrosos y, por tanto, no nos podemos salir en una democracia de que haya diversidad de partidos, pero a la vez, según cómo estos funcionen y según cómo estos actúen, pues pone en peligro la democracia misma. La idea de que los partidos son necesarios y peligrosos es un tema viejo, es un tema antiguo. Pensemos que los primeros liberales no querían que existieran partidos, existían individuos, personas, y todo partido tendía a vulnerar la libertad de estos individuos, de estas personas. Hay una frase de Tocqueville, ustedes saben que era un
pensador o escritor, como quieran llamarle, francés, de mediados del siglo XIX, era un crítico de la Revolución Francesa, desde el punto de vista, digamos, era un conservador, para situarlo en su tiempo, pero que hizo un viaje a Estados Unidos, donde hizo su libro, tiene otros, donde hizo su libro más famoso, que se llama La democracia en América. La democracia que había en Francia en aquel momento, estamos hablando de 1840 y pico, finales de los 30, primeros 40, era una democracia, la que había en Francia, era una democracia, existía en aquel momento un sistema democrático, pero él lo que vio al ir a América y estar allí pues un par de años, pues era algo distinto, y hizo un libro dando noticia de aquello, que ha sido muy importante. Tocqueville es un pensador muy interesante. Si cogemos una frase de Tocqueville muy breve, veremos esto de que los partidos son necesarios y peligrosos, y cómo esto ya está, pues desde hace casi 200 años que lo escribió Tocqueville, ya estaba presente allí. Dice: los partidos políticos son un mal inherente a los gobiernos libres. Esta es la idea que les decía. Los liberales primeros siempre habían creído que los partidos eran un mal, existían los individuos y si se agrupaban, pues entonces ya había una interferencia entre el poder y estos individuos. Los partidos políticos son un mal inherente a los gobiernos locales. Con ellos y su afán de conquistar y conservar el poder, la libertad peligra. La libertad es la finalidad de un Estado democrático. La libertad peligra, pero sin su concurso competitivo, sin la competencia entre ellos, lo cierto es que la libertad no existe. O sea, peligra por un lado, no existe por otro. Por tanto, los partidos son necesarios, porque si no, sin partidos la libertad no existe. Ahora, existiendo, la libertad peligra. Ahí está la idea, y por esto, a partir de esta idea, de esta frase, de esta conocida frase de Tocqueville, planteamos esto de que los partidos son, y así dividiremos el tema hoy, los partidos son necesarios, pero los partidos a su vez son peligrosos. ¿Por qué son necesarios los partidos? ¿Por qué son necesarios? Y más necesarios aún hoy, con sufragio universal, con unas sociedades que han crecido demográficamente mucho respecto a hace 180 años que escribía esto Tocqueville. Son todavía mucho más necesarios que antes. ¿Por qué? ¿Por qué son necesarios los partidos? Los partidos son necesarios porque son, digamos, la forma de que las ideas e intereses de los ciudadanos, las ideas que tengamos cada uno, los intereses que tenemos cada uno, al fin y al cabo nuestro voto, nuestra manera de participar en política se configura a través de ideas y de intereses, pues los partidos lo que hacen es transformar estas ideas e intereses en determinadas demandas al Estado, y a la vez los partidos también crean demandas a la sociedad. Nosotros, ciudadanos, participamos o estimulamos a los partidos para que cambien la ley tal que no protege suficientemente a un determinado grupo, o hay un problema que debe resolver el Estado, pues lo transmites al partido, y el partido es el que lo asume, y con sus representantes en los órganos de gobierno, sea el gobierno, sea el Parlamento, pues lo intentan resolver, etcétera. Pero a la vez
los partidos también deben crear demandas, nos tienen que decir, oye, estáis en los problemas de la sanidad, hay problemas nuevos, el problema de la igualdad social se puede perfeccionar por esto. Es decir, hay una interrelación entre ciudadanos y partidos, entre sociedad y partidos, sociedad hacia los partidos, partidos hacia la sociedad, que son los que crean demandas al Estado, y estas demandas se convierten en políticas concretas, en actividades políticas concretas. Esto en primer lugar. En segundo lugar, los partidos pues son los que seleccionan, y esto es muy importante para ver cómo son peligrosos, después volveremos a esto, lo veremos más en concreto. Los partidos son los que seleccionan nuestra clase política. Pues se presentan a las elecciones con unas listas, sea las elecciones generales, sea las elecciones autonómicas, sean municipales, se presentan, o europeas, se presentan con unas listas. Estos señores son los que les representarán a ustedes si les votan de manera suficiente para que obtengan sus escaños en las instituciones diversas. Por tanto, seleccionan esta clase política. Tema muy importante porque esta clase política puede ser buena, mala, regular, y es uno de los problemas actuales. Y después los partidos pues lo que hacen es reflejar a través de ir configurando con sus aportaciones la voluntad general de los ciudadanos, pues configuran unas instituciones que son las instituciones democráticas, las instituciones que nosotros tenemos. Y en consecuencia hoy en día puede decirse que el individuo, el ciudadano, cada uno de nosotros solos, nos es difícil hacer política. Podemos hacerla y la hacemos. Es decir, escribir una carta al periódico para que se publique es hacer política. Enviar, con los sistemas de comunicación actuales, determinadas opiniones es hacer política. Formar una asociación para defender unos determinados intereses, unas determinadas ideas, es hacer política. Pero quienes después recogen todo esto y lo interpretan y lo vehiculan hacia las instituciones, básicamente son los partidos, no los individuos, o mejor dicho, son los individuos integrados en partidos, o las asociaciones que influyen en determinados partidos, a veces en uno, a veces una asociación en varios, a veces en todos, influyen para que emprendan determinadas acciones políticas. Por tanto, los partidos son necesarios, y los partidos han ido evolucionando mucho. Han evolucionado muchísimo. Los partidos en el siglo XIX, incluso a principios del XX en España, si podemos mirar pues antes de la guerra, los partidos eran pues partidos de notables, no existían en la base de la sociedad, sino se formaban a partir de los diputados en el Parlamento. Más o menos tenían sus zonas, en las cuales pues querían favorecían, representando en el Estado, representando en Madrid, para decirlo así, su zona determinada, una parte de la provincia de Córdoba, pues si necesitaban estos una carretera o necesitaban pues un sistema de riego distinto, un pantano, yo qué sé, pues estos se encargaban de influir en Madrid para que se hiciera esto y presentarse a las siguientes elecciones diciendo, oye, yo estos años no he estado parado, os he beneficiado a vosotros. Y por tanto, los partidos desde este punto de vista eran partidos de notables que tenían sus grupos, y después en el Parlamento se unían entre ellos, y más o menos podía hablarse de Partido Conservador, Partido Liberal, partidos republicanos,
pero no partían de la base, sino al contrario, partían de los notables que estaban en el Parlamento, conectaban con los caciques de las determinadas zonas por donde debían ser elegidos, y esto era un partido. Cambia esto mucho con el sufragio universal, incluso un poco antes en determinados países. Es decir, el sufragio universal implica ya no que votan pocos, solo votan los que pagan impuestos, que en el fondo es muy poco, era un 3-4% de la población, sino que votan, en principio, votan todos. Hay que decir que en España hubo ley de sufragio universal, otra cosa es que tuviera sus perversiones para que no fuera auténticamente universal, pero desde el año 90, 1890. En Inglaterra pues no hay sufragio universal hasta después de la Primera Guerra Mundial, hasta el año 18 y las elecciones del 19. En Francia sí, que había a finales del 19 también, pero en Alemania no había. En fin, a veces pensamos que el sistema político español iba muy por detrás del europeo, y no es exactamente así, si lo miramos en comparación. Si miramos el sistema español, podemos decir, en determinadas épocas, de principios del siglo XX, podemos decir un sistema democrático que funcionaba de manera muy insuficiente, pero muy insuficiente visto desde ahora, visto con la idea de democracia actual. Pero si lo vemos con las ideas de democracia que había y la práctica de la democracia que había en los demás países europeos de nuestro entorno y de nuestra cultura política en aquellos momentos, pues no era tan distinto. En Inglaterra, cuando nosotros teníamos sufragio universal en Inglaterra, que no lo tenían, votaban el 6 o 8% de los a principios del siglo, 6-8% de los ingleses. Y decimos, no, Inglaterra es que es un país de una democracia muy antigua, etcétera. Bueno, en principio sí, no hubo revolución. La última, en fin, decapitaron un rey en el siglo XVII, en el año 1648 o algo así. Implantaron una república por breve tiempo, después volvió a la monarquía, y después gradualmente fue pasando a la democracia, pero muy gradualmente, muy gradualmente. Y por tanto, a veces vemos que nosotros tenemos un gran atraso cuando, si miramos la historia, pues no es exactamente así. Pero bueno, partidos de notables, o sea, no había partidos. Después vienen los partidos de masas. Los partidos de masas, decía, con el sufragio universal. Y los partidos de masas vienen básicamente de los partidos socialistas. Primero el Partido Socialista Alemán de fines del siglo XIX, principios del XX. ¿Y por qué vienen de los partidos socialistas? Hombre, porque un partido necesita financiarse. Un notable normalmente es una persona que tiene dinero, es rico, puede pagarse los viajes desde Madrid a su zona donde tiene que buscar sus votos, y ya digo que el partido no existía. Pero cuando salen ideas de partidos que deben ser formados, para decirlo de alguna manera, por los pobres, por gente que no tiene dinero, el diputado tiene que buscar dinero. Y entonces, ¿cómo lo busca? Pues buscan teniendo afiliados. Y entonces cuando cambia los partidos entonces se convierten en partidos con afiliados, que cada uno paga su cuota, y cuantos más afiliados, más dinero tiene el partido para pues hacer propaganda, para llegar a todos, etcétera. Y ahí tenemos los partidos de masas, que además tienen una ideología que los otros apenas tenían. Tienen una ideología importante, tienen unos funcionarios de partido, pagados, retribuidos, que profesionalmente son funcionarios de partido, tienen unos militantes que tienen que pagar la cuota, y defienden una ideología ya muy concreta para buscar a todos estos militantes que comulguen con esta ideología y que crean que el partido puede ser un vehículo para que estas ideas se implanten. Y ahí tenemos los partidos de masas que estarán en el siglo
XX, se extenderá en el siglo XX hasta después de la Segunda Guerra Mundial, para hablar así en general. Y es cuando se dice, bueno, los partidos son necesarios, el Estado es un Estado de partidos, el sujeto político no es el individuo, sino el individuo encuadrado en un partido, votando un partido, etc. Y una última evolución de los partidos, también segunda mitad del siglo XX, es decir, reciente, es lo que se ha llamado partidos, se llaman con varios nombres, partidos, pero que son partidos de electores, básicamente. Primero, si miramos la Segunda República Española, en el Parlamento había 27 partidos, no sé cuántos, ahora digo una cifra quizá exagerada, pero sí de 15 a 20 partidos. Estaba el Partido Radical Socialista, el Partido Republicano, el Partido Socialista, diversas variedades de cada uno, de socialistas, de tal, partidos conservadores también, con liberales de derecha, liberales, etcétera. Muchos eran partidos personalistas, de una persona que con un grupo pues formaba un partido, buscaba militantes, buscaba apoyos, y los partidos de electores tienden a reducir el número de partidos. Y al reducir el número de partidos, también son partidos llamados en inglés catch-all, es decir, partidos que quieren quedarse con todo, que arrebatan todo, que lo que buscan son votos. Más que defender ideas, la ideología se debilita, la ideología se hace más amplia, lo que buscan son votos. Y en el fondo tienen éxito por sus resultados. El partido tendrá éxito cuanto más diputados tengan, no cuanto mejor defienda una ideología muy estricta. Más o menos son partidos ideológicos, pero tienden todos a parecerse bastante, etc. En fin, estoy haciendo una radiografía, en cierta manera, de los partidos de España en democracia. Partido Socialista, partido de izquierdas. La UCD, o después el Partido Popular, partido de derechas, pues los partidos PNV, Convergencia, tal, todos tienden a parecerse mucho, y todos tienden a buscar no solo Partido Socialista y partido de la clase obrera, del proletariado, que había sido antes así, no, tienden a buscar votos donde sea, y tienden a gobernar un poco para todos. El Partido Nacionalista Vasco, Convergencia, ¿solo buscan el voto de los nacionalistas? No, buscan el voto de amplias capas. Tendrán un núcleo nacionalista, pero después tienen unos entornos que no lo son. O el partido, la UCD o el Partido Popular, Partido UCD, por ejemplo, pues tenía un componente liberal, Joaquín Garrigues, un componente socialdemócrata, Fernando de Ordóñez, que venían del franquismo, pues como Martín Villa, como democristiano, como Landelino Lavilla, como Marcelino Oreja, es decir, agrupaban, es un modelo del partido catch-all totalmente, agrupaban sectores muy diversos. Y dentro del Partido Socialista también, pues hay luchas internas, pues de sectores más obreristas, más ligados a sindicatos, y sectores más tecnócratas, sectores pues que tienen otra visión de lo que tiene que ser el socialismo, etc. Por tanto, ahí cuando hablamos de partidos, pensemos, y esta es la idea final, pensemos que una cosa era los partidos en el siglo XIX, otros eran partidos de masas a mitad, que eran partidos notables, esto del siglo XIX, otros partidos de masas ya con sufragio universal en pleno siglo XX, primeros y finales del siglo XX, y mediados del siglo XX, y después ya los partidos catch-all, partidos de electores, que son los que vienen de un gran crecimiento de clases medias que se inclinan hacia un lado o hacia otro, dependen, y que cambian los votos, no hay una fidelidad absoluta al partido, y el ideario pues es mucho más laxo, no es tan claro, sino que tiende a convencer a mucha gente. Bien, estos partidos que van evolucionando y que tenemos que tener en cuenta, lo que llegan, y estamos hablando de los partidos son necesarios,
lo que provocan es que el Estado sea un Estado de partidos, es decir, la democracia sea también una democracia de partidos, es decir, que se conviertan los partidos en los sujetos políticos importantes y decisivos, y que si alguien quiere hacer política, tiene otros medios, ya he dicho antes, asociaciones, etcétera, participación en prensa, opinión pública, pero en el fondo para llegar a ejercer el poder, para hacer auténtica actividad política, están los partidos. Por tanto, los partidos son necesarios, porque decíamos sin pluralismo, y los partidos son expresión del pluralismo político y otros pluralismos, pero del pluralismo político, los partidos son necesarios, indispensables en una democracia. Y el que quiera eliminar los partidos es sospechoso de que quiere eliminar también, de alguna manera, la democracia. Esta que sea la conclusión, ¿no? Por lo tanto, primera parte. Segunda parte, los partidos son peligrosos. Los partidos son peligrosos. En la frase de Tocqueville, los partidos son un mal necesario, pues ya hemos visto lo necesario, pero un mal. Y esto se refleja hoy y es percibido hoy, no solo en España, que los partidos han sido muy criticados en los últimos tiempos, en los últimos años, después del entusiasmo que éramos de principios de la democracia, que a veces no era tan entusiasmo, porque también hubo toda una cierta decepción, como es normal cuando uno espera que viene la democracia, todos seremos ricos y todo irá estupendo, pues no tanto, porque estamos con una idea que no es realista. Dije, no, las cosas no cambian de un día para otro y hay que irlas haciendo, y por esto los políticos tienen que ser, yo creo, más pedagogos, no tienen solo que tomar decisiones y decir que han tomado estas decisiones, sino decir por qué las han tomado. Y en esto no hay pedagogía en los políticos españoles. Pero esto sucede en España y sucede en toda Europa, y se ve en los últimos finales del siglo XX. A partir de esto hay una crisis en los partidos que se ve en una caída de la participación electoral. La gente se hace escéptica, yo no voy a votar. Hay una crisis de afiliados. La gente se ha afiliado a un partido, ha querido participar. En los partidos de masas había más ideología, había más participación. En los partidos estos de electores cachol, se gobierna normalmente desde los poderes institucionales, desde los políticos que están en las instituciones. El partido se reduce y el militante se va desafiliando. Esto es general en Europa de los últimos 30 años. Hay una crisis de los grandes partidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa occidental, ¿cuáles son hay dos grandes protagonistas? Los partidos conservadores y los partidos socialdemócratas, que tienden además a converger en muchos aspectos. Hay un acuerdo, un consenso sobre cuestiones básicas y después diferencias en otras cuestiones. Los partidos conservadores se añaden muchos tipos. Se llama conservador el partido inglés, pero en Alemania será el Partido Democristiano, en Italia también el Partido Democristiano, en Francia primero hay una diversidad de partidos, pero a partir de De Gaulle, el Partido Gaullista, que va adoptando nuevos nombres, ahora se llama republicano, pero que podríamos situar en lo que es conservadores, y en el Parlamento británico se llama, parece que en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Europeo se agrupan entre ellos en el bloque popular, me parece que se llama. Y aquí en España, el Partido Popular. El Partido Popular es el partido de la derecha, más los partidos nacionalistas, PNV o Convergencia,
existió, también, etcétera. Y después están los partidos socialistas, partidos socialdemócratas, partidos moderados. En algún país siguen fuertes los partidos comunistas, básicamente en Italia, algo en Portugal, poco en España, que es importante en el momento del antifranquismo, pero después con la democracia es un partido muy reducido. Pero básicamente quienes triunfan son los partidos socialistas en el sentido socialdemócrata, que aceptan la democracia, que no quieren una socialización de los bienes de producción, no quieren nacionalizar. Esto sí, en los años 40 y 50 sí que se hizo, pero después viene otro proceso y, por tanto, los partidos cada vez se parecen menos. Y toda esta crisis de los partidos, a partir de los años 80-90, es lo que da lugar a los partidos populistas. El próximo día hablaremos del populismo y hablaremos más de esto. Pero los partidos populistas, como se puede ver, pueden ser de derechas o de izquierdas, con lo cual el populismo es algo transversal. Hay partidos populistas en Francia, la señora Le Pen, en toda Europa, en Alemania, en Inglaterra, partidos que ahora se definen básicamente como partidos populistas de derechas, como antieuropeos y antiinmigración. Son los dos ejes básicos por lo que se definen estos partidos. Y después en la izquierda también. En España tenemos Podemos como partido populista de izquierdas, y todos ellos surgen precisamente como crítica a los partidos tradicionales. Si el Partido Conservadores y partidos socialistas, socialdemócratas, pues van perdiendo afiliados, van perdiendo votos, etcétera, pues este vacío tiene que ser cubierto por otros partidos. Los partidos nacionalistas también entrarían de este grupo populista. De esto hablaremos en el próximo miércoles, lo veremos con más detenimiento. Pero los partidos son peligrosos, estamos diciendo, están en esta situación, y esta crisis de los partidos tiene sus causas. Causas que son razonables, es decir, que tienen explicación, hay motivos para que estos partidos los grandes partidos vayan descendiendo, vayan teniendo menor importancia, y surja el fenómeno de los partidos populistas. Las razones de este descenso, yo diría que son básicamente tres. En primer lugar, el mal funcionamiento interno de estos partidos. Son partidos de profesionales. O sea, quienes dirigen estos partidos son los profesionales, en partidos de electores, dejando al ciudadano que quiere participar en política a través de los partidos, pues en una situación muy marginal. Antes, el Partido Socialista Español, el PSOE, antes de la guerra tenía casas del pueblo, pues en todos los barrios de Madrid, en todas las ciudades que había núcleos industriales, núcleos de obreros, etcétera, ¿no? Hoy, pues esto va desapareciendo, ¿eh? La gente pues se afilia poco, después vota más, menos, según el momento, ¿eh? Se ven los niveles de participación, según las elecciones sean más competitivas o menos, pero los partidos no llegan a ser partidos de militantes, y esto es inevitable, en cierta manera, porque en el interior de los partidos la selección de los dirigentes internos de los partidos y la selección muchas veces de los representantes de estos partidos en las instituciones, sean diputados de comunidad autónoma o concejales, no se rigen por criterios de competencia interna, de ver quién lo puede hacer mejor, quién tiene mayores conocimientos, quién tiene las ideas más claras, quién puede opinar sobre determinadas cuestiones que son las que se convertirán en acciones políticas, sea pues economía, sea medio ambiente, sea obras públicas, sea la parte que sea, sino que en los partidos se produce un fenómeno de falta de democracia interna y de cooptación
de la cúpula hacia pues, los militantes. Y esta cooptación, esta promoción interna por cooptación, no porque se haga un concurso para ver entre los militantes del partido, vamos a ver, estamos buscando un secretario de medio ambiente, a ver, que se presenten los que entienden de medio ambiente y haremos unas pruebas, como se hace en la administración pública, como hace una empresa privada para admitir a un trabajador, haremos unas pruebas para ver quién tiene mejores conocimientos, etcétera, etcétera. Esto no se hace en absoluto. En los partidos, si fueran empresas que naturalmente, si funcionan mal, pues se arruinan y desaparecen, si fueran empresas muchos desaparecerían, porque el sistema de cooptación lo que prima es la fidelidad de los militantes que quieren tener cargos internos en el partido o cargos públicos, la fidelidad a los dirigentes. Y entre estos dirigentes, a su vez, la fidelidad al líder. Es decir, hay una gradación de que el partido no es de abajo arriba, sino el partido es de arriba abajo. De arriba abajo. Y, por tanto, frente a la competencia profesional, lo que prima es esta fidelidad. Y a veces se encuentran que van al Parlamento, y bueno, en el Parlamento hay comisiones, ¿no? Comisión de Obras Públicas, Comisión de Economía, Comisión de Trabajo, de Seguridad Social, lo que sea. Y muchas veces, pues del grupo que ha salido elegido en las elecciones, no hay ni nadie que sepa de medio ambiente, nadie que sepa de economía un poco más, porque siempre habrá alguien, pero tampoco puede ser que muchos, etcétera, ¿no? Y se encuentran que la labor que tienen que hacer en el partido, sobre todo cuando están en la oposición, cuando están en el gobierno, pueden coger funcionarios, tal, que sean personas que han acreditado su competencia, pero cuando están en la oposición, el grupo opositor frente al gobierno, en crítica al gobierno y en crear alternativas políticas a lo que propone el gobierno, que es lo que debería hacer la oposición. En su caso puede estar de acuerdo en muchas cosas, pero en algunas no, pues eso se hace ineficiente. Y por tanto, la idea parlamentaria de que, bueno, hay un gobierno controlado por una oposición formada por varios partidos, pero normalmente en España por un partido importante, después de otros más pequeños, pero un partido importante muchas veces es inútil. Yo conozco, por ejemplo, el caso del Partido Socialista de Cataluña, cuando se hizo el Estatuto de Cataluña del año 2006. Se empezó el 2004 hasta el 2006. En el Partido Socialista de Cataluña, que en el momento tenía 28 escaños, mucho, 28, sí, yo creo que 28 como mínimo, 28, se tenía que hacer un estatuto. En el estatuto tenía que haber gente con experiencia de juristas que conocieran el derecho. Entre estos 28, solo 2 eran licenciados en Derecho, solo 2. De estos 2, uno era licenciado, pero no se había dedicado al derecho, se había dedicado a otra cosa. Con lo cual, bueno, y era ya una persona mayor. Y por tanto, de 60 y pico de años. Con lo cual, no había ejercido, desde que había acabado la carrera, no tenía ninguna conexión con el derecho. Y la otra, una diputada, pues era profesora de universidad, pero de Derecho Internacional Privado. Yo, habéis estudiado Derecho aquí, Derecho Internacional Privado es una especialidad muy peculiar del derecho, muy apartada de todo lo demás, muy alejada de lo que es el derecho público, básicamente el derecho constitucional, administrativo o derecho financiero, que era lo que se necesitaba allí, ¿no? Entonces se encontraron como partido en el gobierno para hacer un estatuto en el cual pues no había expertos, personas, capacidades, con capacidad y con experiencia
para entender qué estatuto se tenía que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque pues para hacer el grupo parlamentario, para poner la lista de candidatos que podían salir, pues el partido había, pues a ver, tienes que poner a este porque este es de las comarcas del norte de Cataluña, el otro de las comarcas del sur, el otro es pues de esta tendencia más de derechas, el otro es más de izquierdas, el otro es más amigo de este grupo y tal. Vas poniendo sin pensar que el Parlamento es un instrumento de gobierno. Si estás en el gobierno o estás en la oposición, pero un instrumento en que tiene que haber gente capaz, competente, y no representantes de un grupo y otro dentro del partido. Claro, no digo que esta fuera la única causa que saliera un estatuto tan mal hecho y que ha dado lugar a tanta después con el tiempo no ha tenido una eficacia, fue declarada inconstitucional en parte, en 14 artículos, tampoco no exageremos, pero sí en algunos artículos sustanciales que eran claramente inconstitucionales, ya se veía, pero que estos ni se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Por tanto, ahí el mal funcionamiento interno de los partidos lo que genera, y vamos a algo que hemos anunciado antes, lo que genera es una clase política de mala calidad. Una clase política de mala calidad. Y desde este punto de vista, los partidos pues tienen un problema grave que ahora veremos en la partidocracia. Y esta falta de democracia interna, la verdad, trasladamos el problema a España, cuando hablemos en la cuarta conferencia sobre España, pero para no entretenernos ahora, pero esta clase política de poca calidad pues es uno de los graves problemas de la democracia española. Y esto además es percibido, creo, por los mismos ciudadanos cuando hacen comparaciones con épocas anteriores, etcétera, y sobre todo una clase política de mala calidad lo que genera es una democracia de mala calidad, como es natural, y un Estado ineficiente e ineficaz. Y en consecuencia, el funcionamiento interno de los partidos es un grave problema. Lo dejamos situado para el último día. Segundo gran problema de los partidos. ¿Por qué los partidos son peligrosos? Porque los partidos son unas máquinas, unos aparatos, lógicamente, que tienen que ser financiados. La financiación de los partidos puede ser pública o privada. Aquí hay opiniones para todo. Yo creo que está muy justificada la financiación pública, que es lo que se pone en cuestión. Entonces, si no, los poderes económicos pues mandarían dentro de los partidos, como sucede en cierta manera en Estados Unidos, y pues los partidos serían agentes de aquellos que en las elecciones han apoyado a un candidato a otro, etc. Se desnaturalizaría lo que son los partidos europeos, lo que han sido tradicionales. Pero la financiación pública, lo ideal naturalmente es combinar la pública con la privada, y en España pues la privada tiene mucho menos peso en las finanzas de los partidos que la pública. Y hay que decir, porque muchas veces se dice lo contrario, que los partidos están mal financiados desde las administraciones públicas. Pues, mire, señores, están bien financiados, cobran desde muchos puntos de vista, no solo directamente al partido, sino los diputados, los grupos parlamentarios, en los ayuntamientos. Los partidos están bien financiados. Y una de las, de lo que se ha visto como degradación de la democracia, sobre todo en los últimos años, aunque muchas veces por casos que vienen de antes,
se ven cuando salen a la luz, pero cuando salen a la luz es cuando van a los juzgados, etcétera, cuando hay investigaciones se los llevan a los juzgados, pero los partidos han sido tildados, y esto es grave para la democracia, han sido tildados de corruptos. Lo hemos oído 1000 veces, pues en mi opinión, y podría, en fin, argumentarlo mucho más, en mi opinión los partidos están bien financiados desde el punto de vista público, y en segundo lugar los partidos no son tan corruptos como parece. O sea, esto es decir, todos los partidos son corruptos, todos los políticos son corruptos. Pues yo no estoy de acuerdo en esto, y si miramos las corrupciones las vemos localizadas. En los años 90 en el Partido Socialista la corrupción estaba básicamente en el Ministerio del Interior, porque la lucha contra ETA pues generaba unos fondos llamados fondos de reptiles no declarados, que eran utilizados y manipulados de determinadas cosas, y ahí es donde hubo, si recuerdan lo de jefe de la Guardia Civil, recuerdan otros policías, etcétera, ahí es donde hubo sueldos dobles en la lucha contra ETA, cosas además normales que se podían explicar, pero que no estaban reflejadas en los presupuestos, que la policía que iba al País Vasco cobrara más que la que estaba en el resto de España. Pues yo creo que era absolutamente justificable. Aquella gente se jugaba la vida, allí mataban a muchos policías y a muchos militares, y por tanto era normal. Pero esto no se reflejó y a partir de ahí salen los que sacan dinero indebidamente, no cobran doble sueldo, que es lo que podrían merecer perfectamente los policías destinados allí, que había terrorismo, y en cambio, pues entonces bajo mano, pues cuando el dinero va bajo mano, allí se puede hacer. Y en el caso de lo ya entrado el siglo XX, el Partido Popular, pues todos los famosos casos Gürtel, etcétera, también los podemos localizar bastante en determinados ayuntamientos de Madrid, en Valencia, en determinadas zonas muy concretas, pero no globalmente, ni al PSOE entonces, ni al PP ahora. Y por tanto, el tema de financiación genera esta idea de que los partidos son corruptos, y cuando la verdad creo yo es que la corrupción está en algunas partes, como si miramos la sociedad, si miramos el mundo de las empresas, si miramos el mundo de los profesionales, también encontraríamos corrupción. Todo el mundo declara los impuestos que debe declarar, pues muchos sí, sin duda, pero otros no, y tienen sistemas para ocultarlo esto al fisco, etcétera, y por tanto yo creo que son acusaciones a veces un poco demagógicas, y que si el que las hiciera muchas veces se mirara al espejo, pues vería que no tiene derecho él precisamente a decir esto. Y por último está el tema de la partitocracia, y yo creo que es el más grave y el que atenta más, porque los otros son baja calidad de la clase política, el mal funcionamiento de un partido, corrupción lo otro, ya he dicho, la ha relativizado un poco respecto a lo que se dice, pero la partitocracia sí que atenta a una de las patas de lo que es un Estado democrático. Y la partitocracia simplemente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, en definitiva, hablamos el otro día de división de poderes, recuerden, y división de poderes significaba no solo que los poderes estaban divididos, como indica la palabra, separados, los órganos estaban separados, sino que se controlaban unos a otros. El Parlamento controla al gobierno, pero después están los controles judiciales, el Tribunal Constitucional, los jueces ordinarios, está el Tribunal de Cuentas, que también es un tribunal jurisdicción financiera, dijéramos. Después hay controles administrativos, después hay controles de órganos reguladores, de órganos llamados independientes, reguladores, etc. La democracia es un sistema de controles mutuos. Y si no hay controles en la democracia, pues no hay democracia. Empezando por el primer control,
que es el control político que hacen los ciudadanos cada 4 años al votar a unos o a otros. Los ciudadanos empiezan controlando este partido, empiezan controlando a quienes deben ser elegidos en un parlamento o en un ayuntamiento, que a su vez este parlamento y este ayuntamiento, la minoría debe controlar a la mayoría, etc. Pues bien, si miramos esto en un sistema parlamentario, claro, si el gobierno es representante de la mayoría del Parlamento, pues ya el sistema parlamentario controla débilmente, en los 4 años de legislatura, controla débilmente al gobierno, porque la mayoría del Parlamento es suyo, sobre todo cuando hay mayorías absolutas. Esto, primera cuestión. Naturalmente, cada 4 años tiene que dar cuenta delante de los ciudadanos. Las sesiones parlamentarias son públicas, se pueden ver, se pueden leer. Allí los partidos de la oposición dan argumentos, etcétera. O sea, todo esto es cierto, pero ya ahí hay una cierta debilidad, porque en el momento de votar los partidos votan unidos y ya está. Primera cuestión. Pero después, y esto es peor, tenemos 3 ámbitos: los órganos de control jurisdiccional, los órganos de control legal, dijéramos, los órganos de control administrativo y los órganos reguladores, que deberían ser independientes del Ejecutivo. La Administración en la dirección no, pero en lo que es funcionariado debería serlo, y los órganos regulatorios absolutamente. Si miramos el control judicial, pues los jueces se gobiernan desde diversos sitios, también desde el Ministerio de Justicia, que es el que negocia pues el dinero, el presupuesto del Poder Judicial, del conjunto de jueces y magistrados, pero después está el Consejo General del Poder Judicial. Y el Consejo General del Poder Judicial está nombrado por el Congreso y por el Senado. Y por tanto está nombrado por las mayorías. Es un órgano político, no es un órgano jurisdiccional. Los jueces son jueces de carrera en principio, después están los sustitutos, pero son jueces de carrera, gente que ha probado en unas oposiciones, pues si conoce derecho o no conoce derecho y tal. Y por tanto, desde este punto de vista, los jueces ascienden de juzgados de primera instancia hasta el Tribunal Supremo, pues mediante las decisiones que toma el Consejo del Poder Judicial. Y el Consejo del Poder Judicial está en manos de los partidos, porque es nombrado por el Congreso y por el Senado. Esta es una primera cuestión. La alternativa, que muchos dicen, y que fue los primeros 4 años de democracia en España, que sean los propios jueces que nombren al Consejo General del Poder Judicial. Hombre, entonces sería esto un gobierno corporativo. Es decir, los jueces se designan al Consejo para que éste les gobierne. Creo que tampoco es un buen sistema. Pero ahí hay un problema. Los partidos tienen influencia en los jueces. A pesar de ello, yo también digo, y después de haber leído muchas sentencias por mi trabajo profesional, los jueces son muy independientes, mucho más de lo que se cree. Por ejemplo, hay asociaciones judiciales que son las que están más o menos relacionadas, cada una con un partido, más o menos, algunas muy claramente, otras menos, pero están más o menos relacionadas. Pero ¿cuántos jueces están asociados? Están asociados, pues más o menos, ha ido oscilando, más o menos el 50%. O sea, 50% están en asociaciones judiciales, otro 50% no están. Y por tanto, los que no están, si miramos a ver quién compone el Tribunal Supremo, etcétera, casi los que no están asociados casi no tienen opciones de ir al Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o los tribunales superiores de justicia, las comunidades autónomas. Por tanto, ahí hay una influencia de la mitad de unos jueces que están asociados de una preferencia de la mitad
sobre los otros. Esto funciona mal. El Tribunal Constitucional, tal como está en la Constitución, el sistema de elección, son 12 jueces, y deben ser designados 4 por el Congreso, 4 por el Senado, 2 por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, muy repartido. En el Congreso y el Senado deben ser designados por 2/3 partes, es decir, tener un amplio consenso, y esto, pues teóricamente podrías decir, bueno, pues podrían, hay por lo menos 8 que en el Congreso y el Senado se podían negociar a ver si salen personas de relevancia, de competencia jurídica, independencia, en fin, todas las cualidades que tiene un juez, ser una persona con inteligencia emocional, etc. ¿Esto se ha conseguido? Hombre, ha habido grandes juristas en el Tribunal Constitucional, nadie lo pone en duda, siempre lo hay. Se ha ido degradando, probablemente, pero el sistema, sobre todo de designación de los 4 del Congreso y 4 del Senado, se ha pervertido por los partidos, porque hacen el sistema de cuotas. Es decir, en lugar de reunirse los 2 grandes partidos, que siempre han tenido más de 2/3 partes o sea, suficientes votos como para elegirlos, en el Congreso y el Senado más de 2/3 partes, en lugar de reunirse y decir, vamos a ver, tenemos que nombrar a 4 jueces para renovar, pues se renuevan cada 3 años, etcétera. Para renovarlos tenemos, aquí en el Tribunal Constitucional falta 2 especialistas en Derecho Penal, porque no hay ninguno, o un especialista en Derecho Tributario, porque no hay ninguno. En lugar de hacer así, pues nombran, dicen, oye, tú, ahí pongamos el PSOE y el PP, ¿no? Oye, tú nombra al que quieras y yo nombraré al que quiera y tú no te metes. En lugar de ponerse de acuerdo para estos y negociar estos 4 con criterios objetivos, con criterios de necesidad de la institución, de la necesidad del tribunal, lo que dicen, tú nombra los que quieras y déjame a mí nombrar los que quieras. Y nombran, pues a veces aciertan, siempre el nivel no es un... Hombre, tienen que ser, se dice en la ley, juristas de reconocido prestigio. El reconocido prestigio pues es un supuesto indemostrable, ¿no? Pero bueno, no puede ser cualquiera, etcétera, pero también ahí los partidos tienen mucha influencia, e igualmente en el Tribunal de Cuentas. Por tanto, el control judicial ya se ve, no sobre las personas, pero en casos muy especiales, y siempre las luchas son por lo mismo, por el Tribunal Constitucional, por el Consejo y por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde están aforados los altos cargos, o en el caso de los tribunales de las comunidades autónomas, de los tribunales superiores de las comunidades autónomas, también la Sala Primera, que es civil y penal, y que pueden ir alguien acusado de un delito, algún político acusado de un delito. Y ahí siempre hay luchas y hay acuerdos, muchas veces, que son pues para ampararse unos a otros. Y por tanto, el control judicial también está, no querría exagerar en esto porque no lo creo, porque normalmente las sentencias, he dicho, yo mi trabajo en parte ha sido leer sentencias y el nivel es aceptable, pero a veces en algunas dices, bueno, ahí quién es este juez que ha dicho esto, que no ha tenido en cuenta un precepto que es el que hay que aplicar precisamente, etcétera. Y cuando ves esto, siempre ahí ves que detrás hay alguna mano negra sobre todo esto. Los órganos de la administración, está el defensor del pueblo, que yo creo que ha ido adquiriendo, aunque no se habla de él, quizás lo bueno, no se habla de él, pero si se miran los resultados, pues yo creo que ha funcionado aceptablemente muy bien y que controla la administración respecto a actos ilegales que vulneren derechos de los ciudadanos. Pero después está la administración pública. La administración pública, el artículo 103 de la Constitución, dice que los funcionarios públicos deben acreditarse por mérito y capacidad. Y efectivamente los funcionarios públicos pues pasan unas pruebas en que más o menos, pero suficientemente bien, pues se acredita el mérito y capacidad. Ahora, entonces, ¿cómo influyen los partidos sobre esto? No sobre las pruebas que hacen los funcionarios públicos, sino
en no cubrir determinadas vacantes y poner interinos. Estos interinos ya pueden ser más manejables, pero sobre todo, por el nivel superior, ya nombrar a cargos de libre designación, que es normal relativamente, o sea, que pueden estar justificados, pero a veces hay tantos que esto ya no se justifica. ¿Qué tiene que hacer un funcionario? En base a que ha sido reconocido como funcionario por mérito y capacidad, tiene que aplicar las leyes de acuerdo con los objetivos que le marca la Constitución, que es pues los fines que tiene el Estado, la igualdad, la libertad, etcétera, etcétera. Y el funcionario permanece, cambian los gobiernos, el funcionario permanece y asegura esto. Oiga, esto, mire, el buen funcionario es el que sabe decir al mando político, mire, esto no lo puede hacer. Si quiere, cambie la ley. Usted tiene un parlamento o un reglamento, cambie el decreto tal, pero yo no puedo suscribir esto, yo tengo que hacer esto. Ahora, como en cada ministerio han ido recargando de asesores designados libremente, entonces el funcionario se ve que estos asesores son los que están mandando, los que cambian, los que pueden, y ahí también hay los cargos de confianza y los interinos son un límite, dijéramos, a la división de poderes, y esto también tendría que reforzarse por ley. Y se podría reforzar pues diciendo que hasta director general, ahora es hasta subdirector general, pues hasta director general, pues no son cargos que los tenga que hacer el ministro, sino que se hagan pues por competencia profesional, por su carrera, por sus conocimientos, etcétera, etcétera. Y por último están los órganos reguladores. Los órganos reguladores son estos órganos desde el punto de vista económico, pues está el Banco de España, la Comisión del Mercado de Valores, la Comisión de la Competencia, etcétera. Ha ido cambiando, se han ido transformando unos y otros, pero son órganos independientes que emiten informes técnicos y que a veces tienen que decir sí o no a determinadas decisiones. Es una forma nueva, digamos, técnica de controlar al poder o de limitar al poder político. Están estos, están otros, están órganos sociales, el Consejo de Radio y Televisión, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos, encontraríamos toda una serie de órganos que forman parte de la moderna división de poderes. Y estos también han sido muy influidos desde los partidos, en la designación y después en sus actuaciones. En este caso se ven actuaciones muchas veces partidistas, muchas veces no objetivas, no con criterios objetivos, sino partidistas. Y por tanto, ¿la partitocracia qué es? La partitocracia no es que exista en un Estado, que en una sociedad, en un Estado, existan los partidos. Hemos dicho, los partidos son necesarios, imprescindibles, sino que los partidos no ejerzan, desborden el marco de su actuación, abusen del poder que les puede dar controlar determinados órganos, principalmente el gobierno, y en muchos casos de acuerdo con el mayor partido, el más importante partido de la oposición, y que se van turnando en el gobierno, pues decidan aquello que desde el punto de vista del Estado de Derecho, desde el punto de vista de la Constitución, se ha dicho que era indecidible, se ha dicho que esto tiene que adecuarse exactamente a la ley, y en el caso de los jueces, a la ley en el caso de los funcionarios y a la ley en el caso de los órganos reguladores por cuestiones de competencia técnica. Y por tanto, la partitocracia implica que aquellos órganos que deben controlar a otros, en lugar de controlar a estos otros, están designados por los mismos a los cuales tiene que controlar, con lo cual, si tú designas a quienes te tienen que controlar,
allí el control no funciona, porque dependen de ti. Y por tanto, la conclusión es que el control se debilita. Hemos llegado a España a esta situación en que el control está tan debilitado que podemos decir que no hay división de poderes propiamente dicha. Y yo creo que no se ha llegado a esto, pero la tendencia es muy grande a esto. Y por esto se critican a los partidos, por esto hay desafección política, por esto surgen partidos populistas que dicen, no, todos los partidos fuera, yo soy el representante del pueblo, me relaciono con él, etcétera. Esto lo veremos el día próximo. Pero en todo caso, la situación es grave. La democracia no puede convertirse en una partidocracia. La democracia no puede convertirse en una partidocracia. ¿Se puede remediar esto? Dejemos también, cuando hablemos de España, ya con esta base del lenguaje, de lo que queremos decir, cuando hablemos de España hablaríamos un poco de soluciones, en la medida de lo posible. Yo soy un relativista siempre, en general en todo. Uno quiere 100, pero alcanza 80, pues ya es mucho. Lo peor es cuando quieres 100 y alcanzas 40, o por debajo de 40, o 50, o por debajo de 50. Esto es lo grave. Pero para no ir por debajo de 50, lo que tenemos que hacer es estar vigilantes para que ello no suceda. Bien, si quieren formular preguntas, es un poco tarde, como siempre yo me alargo demasiado, pero allá al final hay una, en todo caso.